Metas que debes tener para este 2023. Yo sé que al principio de año siempre nosotros nos proponemos muchas metas, a veces las anotamos, otras veces no. Algunas personas no hacen metas porque entienden que es abrumador, le molesta el hecho de que al final de año tenga que revisar sus metas y darse cuenta de que todas han sido incumplidas y por eso muchas personas dicen, bueno, yo no voy a proponerme nada, que todo surja según lo que Dios quiera. Algunas otras personas sí hacen sus metas y en todo el año van revisándola para ver cómo van siendo cumplidas y así van sabiendo y van pasando balance de su año. Um, hay algunas personas que son muy serios con esto porque continuamente la van revisando. Otras personas se le olvida y al final de año, cuando vuelven a revisarla, se dan cuenta de que no han cumplido sus metas. A veces hay metas que son netamente materiales, por ejemplo, adquirir un nuevo carro, comprar eh, una casa, o mudarme a una mejor, eh, puede ser tener un mejor celular, quizá un emprendimiento, eh, metas en ese ámbito. Algunas otras tienen que ver con metas espirituales que entiendo que son las más importantes para el creyente. Y son buenas las metas materiales, son buenas las metas educativas, académicas que uno se puede proponer, pero hay metas espirituales y de ellas yo quiero hablar en esta hora. Quiero mostrarte tres metas que tú como creyente y que yo como creyente debemos tener. Tres metas que no importa qué tipo de creyente sea, no importa qué grado de madurez tenga, no importa si eres líder o no. Tres metas que tú debes tener en este año. Y la primera meta es escudriñar las escrituras y orar. Escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, leer las escrituras y orar. Si hay una meta importante en nuestras vidas es esta. Yo creo que de esta, de cumplir con esta meta, nuestro año va a, a depender. Si nosotros somos flojos en la lectura y en la oración, es muy probable que también seamos flojos en otras cosas. Si hay decadencia espiritual, es muy probable que sea producto de que no estamos invirtiendo tiempo en la lectura y en la oración. Si somos débiles espiritualmente, es porque estamos siendo débiles en nuestro tiempo de lectura y de oración. Quizá usted no tenga el hábito de la lectura, de leer la Biblia. Como escuchábamos al pastor Michelin, los hábitos se consiguen haciendo las cosas. Para yo tener el hábito de leer, tengo que leer. No crea que los que tienen el hábito de la lectura lo consiguieron de la noche a la mañana. Es un proceso. Y muchas veces tuvieron que luchar con la pereza y el hecho de no querer leer. Pero pudieron vencer ese obstáculo y entonces son buenos lectores. Yo le quiero invitar a que usted pueda leer. En primer lugar, lea las escrituras. Lea las escrituras diariamente. No lea las escrituras semanalmente o cuando yo tenga el deseo. Hermano, muchas veces nosotros no vamos a tener el deseo de leer las escrituras. No crea que siempre el deseo va a estar de leer la Biblia. A veces vamos a tener que luchar contra ese deseo
de no, simplemente de no leerla, de desear otras cosas, de ir tras otras cosas. Pero en ese momento entonces debemos ir al trono de la gracia para que el Señor nos ayude entonces a leer. Si usted lee la Biblia cada cierto tiempo, es muy probable que nunca adquiera el hábito de leer las Escrituras. Nunca la va a adquirir, porque el hábito se adquiere haciendo continuamente el acto. Por eso es importante leer la Biblia diariamente. Tome un espacio de tiempo en su día, sea en la mañana, sea al mediodía, sea en la noche, cuando usted entienda que es más fácil para usted y que va a tener menos distracción. Entonces, tome ese espacio para leer las Escrituras, para escudriñar las Escrituras. Hay personas que tienen métodos de leer las Escrituras en un año. Eso es bueno. Hay otras personas que llevan un plan devocional con algún material. También es bueno. Lo importante es leerla y poder meditar en ella. No leerla por leerla, sino aprender de las Escrituras. Por ejemplo, esta mañana yo leía en Hechos capítulo 3 en mi devocional y leía la historia donde Pedro sana a un paralítico. El paralítico que va y va a buscar dinero como continuamente se ponía en la puerta La Hermosa. Pero Pedro le dice, junto con Juan, no tenemos plata ni oro, más lo que tenemos te damos. Recibe la sanidad. Y el hombre comenzó a saltar de alegría porque recibió la sanidad. Cuando leía este texto, y en días anteriores había leído el capítulo 2, donde Pedro predica el gran sermón, luego del derramamiento del Espíritu Santo, se convierte en 3,000 personas. Y esta mañana meditaba en cómo Dios restauró la vida de Pedro. Cómo Dios pudo restaurar a un hombre que le había negado. Y ante los ojos del mundo, cuando Pedro negó al Señor, estaba derrotado, estaba arruinado. ¿Cómo es posible? ¿Y qué iba a hacer un hombre que iba a negar, que negó al Señor? O sea, ¿qué se espera de un hombre que niega al mismo maestro y que lo niega profundamente, que lo niega sin ningún tipo de misericordia, que dice yo no lo conozco? ¿Qué se puede esperar de un hombre así? Diríamos ante los ojos del mundo. Pero el Señor tenía planes diferentes con Pedro, porque luego el Señor lo transforma, el Señor lo reivindica, el Señor lo cambia. Lo cambia de tal modo que, lleno del Espíritu Santo, predica un sermón que se convierte en 3,000 personas. Luego de ese sermón, sana a este paralítico. Pero vemos también que Pedro es un hombre, una pieza clave en la iglesia recién fundada en Jerusalén. Un hombre importante. Y por si fuera poco, un hombre que después de haber rechazado al Señor y de ser un impaciente y de ser conocido como el discípulo que siempre actuaba por impulso, escribe 2 cartas. Y en esas cartas habla de la mansedumbre, de la humildad, de gozarse cuando se
cuando por el nombre de Cristo recibamos acusaciones falsas. Y me impresiona bastante cómo Dios restauró la vida de este hombre, que ante los ojos del mundo estaba destruido, estaba arruinado, nada podía hacer, pero Dios tenía grandes planes con él. Hermano, y eso fue en el devocional de esta mañana. Dios trajo esos pensamientos a mi vida. Y es importante, traigo esto porque es importante la meditación, el nosotros pensar en lo que estamos leyendo. A veces leemos rápido y ni siquiera nos detenemos a pensar en las grandes verdades que tiene un pasaje. Entonces, al leer las escrituras, al escudriñar las escrituras, pensemos en esto. Pensemos en qué enseñanza tiene este pasaje para mi vida. Nosotros, como dice Pedro, precisamente hablando del apóstol Pedro, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y si usted tiene hijos pequeños, podrá pensar inmediatamente cómo su hijo desea la leche, todos los griteríos que hace, cómo se pone. Y usted se da cuenta de una vez que es leche que quiere. Es lo que más un niño desea a un recién nacido. Usted puede traerle a un recién nacido el juego más caro del mundo y él lo que va a querer es la leche. Porque eso es lo que Dios ha puesto, como Dios lo ha programado, para que en esa edad, eso es lo que él quiere. Un niño recién nacido lo que quiere es la leche. Entonces, como un niño recién nacido, dice Pedro, debemos desear la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. De nuestro corazón debe salir ese deseo profundo por tener un tiempo con las escrituras. No debe faltar. En Jeremías, el capítulo 15, verso 16, nosotros leemos: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Miren qué palabras usa Jeremías el profeta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hermano, sentimos nosotros esto cuando encontramos la palabra de Dios. ¿Qué causa la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué causa? Causa gozo, causa alegría en el corazón. O realmente cuando leemos la palabra lo que produce tristeza. Yo creo que no. Yo creo que la palabra produce alegría y produce gozo en la vida de aquellos que la leen. Por eso, un corazón atribulado, un corazón triste, necesita la palabra de Dios. Un corazón que está pasando por momentos difíciles necesita las escrituras para su consuelo. Las palabras, dice Jeremías, la palabra de Dios fue por gozo y alegría de su corazón. La oración, hermanos, también, al igual que las escrituras, es importante. Si hay dos cosas que no deben faltar en la vida continuamente de un creyente, es leer las escrituras y orar. Orar, y cuánta necesidad hay de orar, y cuán perezosos somos a veces para la oración. Alguien dijo: si tú quieres avergonzar a una persona, pregúntale cómo está su tiempo de oración. Y es muy probable que baje la cabeza en actitud de vergüenza, porque no oramos lo suficiente.
Nosotros queremos poder de Dios, nosotros queremos ver las maravillas de Dios, nosotros queremos que Dios haga grandes cosas, nosotros queremos ver una nación convertida para Dios, nosotros queremos ver una iglesia fructífera, nosotros queremos ver gente convirtiéndose, pero no queremos orar. No queremos dedicar tiempo a la oración. Por eso los cultos menos concurridos en las iglesias son los de oración. La gente va a todos los servicios, va bien a los cultos dominicales, culto de jóvenes, culto de damas. Pero cuando se dice un servicio de oración, la gente se queda. Los hermanos se quedan y no van. Y eso es una muestra de que la oración no la consideramos vital y necesaria en nuestras vidas. Mientras menos oramos, estamos demostrando que menos dependemos de Dios. Mientras más oramos, más mostramos dependencia de Dios. La oración, amados hermanos, es vital para la vida del creyente. Al igual que las escrituras que debemos leer diariamente, debemos orar diariamente. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, orad sin cesar, orar en todo tiempo, orar en todo momento. Nosotros necesitamos la oración. Necesitamos orar continuamente. Necesitamos doblar nuestras rodillas, doblar nuestros corazones ante Dios en oración. Como dijo alguien, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Los hombres del pasado dedicaban tiempo a la oración. Oraban continuamente. Y mira cómo describe en Hechos capítulo 1 la actitud de los primeros discípulos. Dice Hechos, el capítulo 1, verso 2, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, dice Lucas, quien está escribiendo este libro, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, juntos con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Qué interesante ver este episodio donde vemos a los discípulos luego de la ascensión del maestro. Vemos cómo estaban dedicados a la oración. En un mismo espíritu estaban desbordados orando. Y luego entonces viene la elección de Matías, quien iba a ser el sucesor de Judas. Y vemos que esta elección se hizo bajo la oración. Dice el verso 23 de ese mismo capítulo, así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Vemos un pueblo que cuando van a tomar decisiones importantes, oran. Y en el capítulo 2, en el del verso 40 en adelante, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en las escrituras, perseveraban en la comunión,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, oremos. Oremos, oremos. Metas para el 2023. Leer la Biblia y orar. En segundo lugar, otra meta para este año 2023. Ser diligentes y no perezosos en todo lo que hagamos. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en nuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la justa ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál es la meta? Ser diligente en todo lo que hagamos. Hermanos, nosotros debemos ser proactivos. El creyente debe ser proactivo en el servicio al Señor. Pidamos al Señor que en este año 2023 nos quite la pereza. Pidamos perdón al Señor porque hemos sido perezosos. No hemos hecho lo que Dios nos ha encomendado. Así que comencemos pidiendo al Señor que quite de nuestra vida la pereza. El perezoso nada consigue. Miren lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso desea muchas cosas. El perezoso quiere muchas cosas. El perezoso a principio de año llena un cuaderno de metas, pero al final de año nada alcanza, nada logra. Hermanos, si al principio de año nosotros llenamos una hoja de metas y a final de año no cumplimos ninguna, fuimos grandes perezosos. Miren lo que dice Proverbio. El alma del perezoso desea muchas cosas, anhela muchas cosas, se propone muchas cosas, pero no la alcanza, precisamente por la pereza. Pero el alma de los diligentes, pero la persona que es diligente, la persona que hace que las cosas sucedan, será prosperada. Ten como meta en este año ser diligente y no perezoso. En la iglesia hay mucha pereza, hay muchos perezosos. Hay muchos que están esperando que el otro haga para ellos comenzar a hacer. A ver si van a hacer. Hay mucha gente en las iglesias que desea que se hagan muchas cosas, pero no dan el paso. Yo deseo que se haga esto en la iglesia. Yo quiero que se haga esto en la iglesia. Pero no dan el paso, no comienzan a hacer las cosas. Hermano, seamos diligentes. Otro proverbio, capítulo 21, verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El hombre diligente, la mujer diligente, siempre está pensando en prosperidad. Y no me malinterprete, no crea que estamos hablando aquí de pensar hacerse rico, de pensar tener abundancia de bienes. No estamos hablando de eso. Es que la persona que es diligente va a pensar siempre en cosas grandes.
y va a trabajar para conseguir esas cosas grandes. El diligente piensa ministerialmente en grande, piensa tener un ministerio fructífero bajo la gracia de Dios y trabaja para ello. El diligente se propone a principio de año, cuando sea, regar 1000 tratados, por poner un caso. Pero él no va a sentarse a esperar, él va a actuar. Va a comprar los tratados y va a comenzar a darlo. El diligente se propone predicar a los perdidos y no va a esperar que otro lo haga. Él lo va a hacer. Él va a comenzar a ejecutar. El diligente se propone un negocio, iniciar un negocio, un emprendimiento, y él va a actuar para que eso se dé. El diligente tiene metas claras y va a trabajar para cumplir esas metas. El perezoso dice, yo voy a evangelizar 3 personas semanales, o voy a regar 100 tratados semanales, o voy a visitar 2 hermanos semanales de la iglesia. Y pasan 1, 2, 3 semanas y nada hecho. Se queda en un simple deseo. Que no seamos así, que seamos diligentes, que hagamos que las cosas sucedan, que no seamos calientabancos, que hay tantos en la iglesia, tanta gente calentando bancos, que cuando lleguen al cielo no van a tener nada de que gloriarse en su trabajo. En tercer y último lugar, una meta para este año: amar, amar, amar y airarse menos. Amemos, amemos y amemos. El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Hay una cualidad indispensable en la vida de un creyente y es el amor. Propongamos en nuestros corazones amar, amar sin condición. Y propongámonos también airarnos menos, enfadarnos menos. Yo sé que en estos 7 días que van del año, fácilmente nos hemos enojado todos los días, hemos echado un pleito todos los días, y a veces sin razón. Pidamos al Señor que quite esa actitud de ira de nuestras vidas, de enojo, de impaciencia, y que nos vistamos de amor. Y cuando nos vistamos de amor, vamos a poder amar a nuestros hijos como Dios manda, vamos a poder amar a nuestras esposas, vamos a poder amar, en el caso de las mujeres, a sus esposos. Vamos a poder amar a nuestros hermanos en la iglesia, aun cuando quizá no nos traten como nosotros entendemos que deben tratarnos. El amor, el verdadero amor, cubre multitud de faltas. Y cuando tú no quieras amar, piensa, hermano, en cuánto Dios te ha amado. Cuando tú no quieras amar, piensa en la gran obra de Jesucristo, que te vio perdido y sin esperanza y decidió amarte. Y vino y murió por ti en la cruz, para que hoy no solamente tú seas salvo, sino también puedas amar a la manera que Él ama. 3 metas para este 2023.
escudriña las escrituras y ora constantemente. Sé diligente en todo lo que hagas y no perezoso. Ama, ama más, aírate menos y enójate menos. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te guarde. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este primer sábado del 2023. Esperamos poder contar con tu audiencia todos los sábados de este año. Bendiciones y nos vemos el próximo sábado en una entrega más, si Dios lo permite.